Bueno, bienvenidos todos al seminario de Álgebra Combinatoria y Teoría del I de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. En esta oportunidad tenemos el gusto de recibir como speaker a Gastón García. Gastón es profesor adjunto de la Universidad Nacional de La Plata e investigador independiente del CONICET. Él se recibió de licenciado en matemática en la UBA en 2001, después se doctoró en FAMAF en la Universidad Nacional de Córdoba en el 2007 con un doctorado tipo sándwich. Tuvo 1 o 2 años en Múnich bajo la supervisión de Schneider y después en Córdoba bajo la supervisión de Nicolás Andriuskevich. Y hoy nos va a hablar, el título de la charla es Simetrías y determinantes cuánticos. Muchas gracias, Gastón, adelante. Bueno, muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a todos por estar, a todos y a todas. Antes quería agradecer a Emilio por esta... Bueno, comienzo de nuevo. Lo que quería decir es que quería felicitar a Emilio por la iniciativa de hacer este seminario, y que es una forma de encontrarnos también en estos momentos más difíciles, y también de federalizar la matemática, que nos juntemos todos de distintos lados y compartamos un poco lo que estamos haciendo. Me parece una idea buenísima. Así que bueno, muchas gracias, Emilio, por la invitación de nuevamente. Bueno, lo que voy a hablar es un trabajo que hice con Marco Farinati, de la UBA, y es sobre todo las ideas geométricas que hay de atrás de encontrar determinantes cuánticos. Voy a empezar con una pequeña introducción. Creo que todo el mundo sabe esto, pero bueno, lo hago para fijar notación y para dar un poco de ideas de hacia dónde voy. Cualquier pregunta que tengan, me pueden parar y preguntar, no hay ningún problema. Bueno, en toda la charla vamos a trabajar sobre un cuerpo algebraicamente cerrado de característica 0. Podemos fijar que sean los números complejos, si quieren. Existe como un metateorema que relaciona la geometría y el álgebra. Eso lo usamos constantemente los que hacemos álgebra y los que hacen geometría, sobre todo los que hacen geometría algebraica o teoría de operadores. ¿Ven? Y más o menos el diccionario es el siguiente: si uno tiene un conjunto, cualquier conjunto, uno considera el álgebra de funciones sobre ese conjunto, depende de la estructura que tenga el conjunto, es el álgebra de funciones que uno va a tomar. Por ejemplo, si estamos estudiando conjuntos espacios, estudiamos objetos algebraicos, las álgebras que tomamos son de polinomios o de cocientes de polinomios. Si uno tiene una función entre dos conjuntos, al mirar las álgebras de funciones, las flechas se dan vueltas. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de tener una flecha de las funciones de k de x en k de y, tenemos una flecha de las funciones de k de y en k de x. El morfismo que viene asociado al morfismo f de entre conjuntos, a la función f, es simplemente transponer. O sea, la transpuesta de f en un morfismo beta en x es beta de f de x. Entonces, esto quiere decir que la asociación esta que escribí en naranja es un funtor contravariante entre los objetos conjuntos y las álgebras. Este funtor tiene una vuelta, que es dado un álgebra A, conmutativa y con unidad. No hace falta decir que estas álgebras son conmutativas con la multiplicación punto a punto, ¿no? Si uno tiene una álgebra conmutativa con unidad, la vuelta está dada por el espectro de A, que es simplemente tomar los morfismos de álgebras entre A y el cuerpo. Muy bien. Como dije antes, esta es una idea general que aparece en muchos lados. Uno de los lados más conocidos es el teorema de Gelfand, que si uno tiene un espacio compacto, X, uno toma el álgebra de funciones sobre espacios compactos y hay una
equivalencia entre espacios compactos y álgebras de Banach con unidad. En el caso de, nosotros vamos a mirar el caso algebraico, entonces lo que vamos a mirar son variedades algebraicas afines, y las funciones que tomamos son las funciones racionales, del álgebra de funciones racionales. Por ejemplo, si tomo todo el espacio afín, generalmente se anota con el AN, el espacio afín, las funciones que tomamos son los polinomios en n variables. ¿Sí? Si tenemos una variedad algebraica afín, ¿qué es una variedad algebraica afín? Bueno, en algo bien conciso lo voy a decir, digamos que son los ceros de una cierta cantidad de polinomios, una cantidad finita de polinomios, que, bueno, lo podemos representar como que son los ceros de todo un ideal del álgebra de polinomios de cada T1, Tn. En ese caso, el álgebra de funciones está dado simplemente por el cociente del álgebra de polinomios en n variables dividido el ideal bilátero I. Bueno, vamos a empezar a tomar entonces, a pensar en objetos geométricos que tengan una cierta estructura. Por ejemplo, voy a tomar las matrices de tamaño n por n. Como la matriz de tamaño n por n escala n por n, el álgebra correspondiente de funciones racionales son los polinomios en n cuadrado variables. ¿Sí? Si, por ejemplo, tomamos el grupo dado por las matrices de determinante 1, el álgebra correspondiente de funciones racionales es el cociente del álgebra de polinomios por el ideal bilátero generado por este elemento que es determinante menos 1. ¿Quién es determinante? Bueno, el determinante es un polinomio que vive adentro del álgebra de polinomios y está dado por la famosa fórmula que todo el mundo conoce, que en este caso la escribí así, también la suma sobre todos los elementos del grupo simétrico de orden n, del signo de la permutación y del producto de los monomios permutados. Muy bien. ¿Cuál es, qué tienen importante recobrar de nuevo estos objetos geométricos? Nótese que, bueno, por lo que dije antes, uno puede recobrar de nuevo el objeto geométrico tomando el espectro del álgebra de funciones. Y hay una diferencia entre estos dos objetos, que como ya sabemos, las matrices son un monomio y las SLN es un grupo. Generalmente todas las simetrías que se estudian o las que provienen de física están dadas por simetrías de grupos. Entonces es importante tratar de recuperar objetos geométricos a través del álgebra de funciones, y aquí fue fundamental saber poder invertir el determinante. Y este hecho, bueno, a mí me sorprendió cuando empecé la licenciatura, que invirtiendo solamente un objeto como determinante obtengo las inversas de todas las matrices, ¿no? Esta es la idea que va a estar de fondo acá. Vamos a tratar de encontrar los objetos geométricos asociados a ciertas acciones de álgebra. Bien, como dije antes, produce que las álgebras de funciones tengan también estructura adicional. Bueno, como todos sabemos, las álgebras de matrices tienen una multiplicación asociativa y son unitarias. Eso quiere decir que la unidad la podemos ver como un morfismo lineal que va del cuerpo en las matrices, que a cada elemento escalar le asocia el escalar por la unidad. Bueno, como el funtor es contravariante, esto produce que el álgebra de funciones sobre las matrices sea una coálgebra. ¿Qué es esto? Bueno, es simplemente un espacio vectorial donde tenemos asociado un morfismo que va en la dirección opuesta a la multiplicación, que se llama la comultiplicación, que satisface la propiedad de ser coasociativa. ¿Qué es ser coasociativa? La noción dual de ser asociativa. Y que tiene una counidad, es unidad, la counidad se corresponde al morfismo traspuesto de la unidad y satisface el axioma de ser unidad. No los voy a poner para no recargar con cosas técnicas las ideas. De hecho, lo que sucede aquí es que estos morfismos, la comultiplicación y la counidad, se portan bien con la estructura de álgebra, de la álgebra de funciones. ¿Qué quiere decir?
que son morfismos de álgebra. En ese caso, cuando las dos estructuras se portan bien, decimos que el objeto es una biálgebra, porque tiene una estructura de álgebra y coálgebra compatibles. Bueno, este morfismo delta que puse, la comultiplicación, en este caso es bien explícito. Como las álgebras de funciones sobre las matrices están dadas por los polinomios en n cuadrado variables, basta definir cualquier morfismo de álgebra sobre cada monomio, cada t y j, porque se extiende universalmente sobre todos los polinomios. Bueno, en este caso traducimos la multiplicación en su mapa traspuesto, que es efectivamente dar una forma de separar la multiplicación, ¿está bien? Eso es la comultiplicación, separa la multiplicación, entonces hay una fórmula bien explícita que proviene de saber multiplicar matrices, fila por columna. Y la counidad es simplemente que va a valer 1 cuando i es igual a j. ¿Qué quiere decir esto? Es la traspuesta de la identidad. Acá hago notar que las funciones estas, t y j, las variables que generan esta álgebra, son las funciones que el lugar ij de la matriz A. Entonces, estas fórmulas que escribí acá bien explícitas vienen de traducir lo que uno conoce de las operaciones de álgebra en matrices. Así de fáciles. Muy bien. Como todos sabemos, las matrices actúan naturalmente sobre K a la n, que es el espacio vectorial B, voy a llamar. Esta acción de las matrices se traduce en una coacción del álgebra de matrices. ¿Qué es una coacción? Bueno, es la noción opuesta de una acción. ¿Qué quiere decir? Si para una acción tenemos que, dado una matriz y un vector, me da otro vector, una coacción está dada por a cada vector le asocio una suma de funciones tensor vectores. ¿Está bien? ¿Qué tiene que satisfacer? Tiene que satisfacer los axiomas opuestos de tener una acción, que en este caso se traduce en este diagrama conmutativo, y que la unidad actúe trivialmente. Esto se traduce en que la counidad tiene que satisfacer este diagrama. Entonces, dada una acción del álgebra de matrices, naturalmente tengo una coacción del álgebra de funciones. Entonces, en lugar de hablar de acciones del objeto geométrico, vamos a hablar de coacciones de álgebra de funciones. Es lo mismo, es el mismo lenguaje. En este caso vamos a decir que B es un comódulo sobre O de M, Mn, o simplemente anotar de notación corta que B está en la categoría de comódulos, en este caso es a izquierda, del álgebra de funciones sobre. Pero bueno, es la definición obvia que se deduce de la definición de comódulo. En este caso, si uno toma la base canónica de B, vamos a suponer que tengo la base canónica de B, la coacción también está dada por la noción traspuesta de multiplicar una matriz por un vector. Entonces, la traducción clara se deduce que la coacción en cada elemento de la base, también basta definir la coacción en cada elemento de la base porque esto es un morfismo lineal. Entonces, la coacción van a ser dada por estos t y j, que se van a llamar coeficientes matriciales, tensor xk. Bien explícita la coacción. Bueno, es sabido que la acción de las matrices se extiende a toda la álgebra tensorial B, ¿no? Y que uno tiene en el álgebra tensorial B dos ideales biláteros que son invariantes por la acción. Un ideal está dado por los elementos, está generado por los elementos de esta forma, y vamos a tomar el ideal J, generado por los elementos de esta forma. Bien, no tomé cualquier ideal arbitrario, sino que el primer ideal, el cociente del álgebra tensorial por el primer ideal bilátero, es el álgebra simétrica de B. Entonces, el álgebra simétrica de B tiene una estructura natural de Mn módulo, y si cociento por el segundo ideal, me da el álgebra exterior, que también tiene una estructura natural de Mn módulo. Como dije antes, toda estructura natural de Mn módulo se traduce en una estructura natural de
comódulo sobre el álgebra de funciones. Así que el álgebra tensorial tiene una estructura natural de comódulo, también el álgebra exterior. Muy bien, entonces tenemos asociados objetos muy clásicos a coacciones del álgebra de matrices, y en este caso voy a decir que de forma explícita cómo extiendo la coacción cuando tengo un producto de dos elementos de la base de B. La coacción simplemente está dada por lo mismo que antes, pero multiplico en el primer tensor los coeficientes matriciales. ¿Está bien? Se extiende de manera universal a todos los elementos de T de B, y bueno, sabiendo que son invariantes estos dos ideales, se puede definir la coacción sobre el álgebra simétrica y el álgebra antisimétrica. Muy bien. Lo que sucede, por la misma definición que acabo de recién... Gastón, me perdí en la anterior. ¿Podés volver? ¿Quiénes son XY y XJ? Ok, para que vuelva son las entonces... coordenadas del B, es una coacción. Ok, perdón. Para que vuelvo. ¿Ves? En esta, ¿se ve mi manito ahí abajo? Sí, la seguimos. Bueno, esta manito acá me dice cuánto vale la coacción en un elemento de la base. ¿Está bien? Sí, Y de acuerdo. son gente que vive en el álgebra de funciones, tensor, los elementos de la base. ¿Está bien? Entonces, acá, la coacción de elementos que está, esto está en B tensor B, me caen en alguien del álgebra de funciones, tensor, alguien en B tensor B. ¿Está bien? Y esta es la base, una base explícita de B tensor B. Gastón, ahí ¿Está en bien? esa fórmula, ahí el segundo T, hay un J en vez de un K. Claro, eso es un J, ¿no? Al final. Sí, es un J. Es un J. Está bien. No, sí, este. Ese. Ese es un J. Gracias. Sí, primer typo. Bien estar atento. Este es un J. Muy bien. Este es un J y este es un L. A ver. Este es un J. Y este es un L. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno. No sé si cambio. Bueno, como decía, por la misma definición que acabo de dar de las coacciones, los espacios homogéneos de estas dos álgebras, porque son álgebras graduadas, son subcomódulos. En particular, el álgebra exterior, como B tiene dimensión n, el grado de n en n, el álgebra exterior, tiene dimensión 1, y grado mayor a n es 0. Entonces, podemos escribir el grado máximo del álgebra exterior como un múltiplo de un vector, ¿no? Este vector lo voy a llamar B, vector no nulo. Por la fórmula de la coacción, como es invariante, la coacción en B tiene que ser un múltiplo, tiene que ser un elemento del álgebra de funciones tensor B. ¿También? Porque todos son combinaciones lineales de B, paso la combinación lineal para este lado, y me queda de esta forma. Ahora, analizando los diagramas que tiene que satisfacer una coacción, el primero era, la primera parte del diagrama, me decía que esta igualdad era igual a esta de este lado. Escribiendo los elementos me queda que delta de D tensor B es D tensor D tensor B. Como B es una base, se deduce que delta de D es D tensor D. Análogamente con la counidad, obtenemos que epsilon de D, la counidad en D, es 1. Bueno, cuando sucede esto decimos que el elemento de la coálgebra es un elemento de tipo grupo. Bueno, en nuestro caso particular, si tomo el elemento conocido del álgebra exterior, el de homogéneo de grado n, dado por el producto wedge de las n coordenadas, mi definición de coacción sería, le escribo, ¿se acuerdan de la definición que hice? Es el producto de todas las coacciones juntando las primeras coordenadas, ¿no? En este caso creo que la escribí bien, no como lo que hice antes.
me da esto. Entonces, reordenando los vectores estos de acuerdo a la propiedad de la álgebra simétrica, obtenemos que, y pasando todas las combinaciones hacia adelante, me queda esta combinación aquí adelante. Ay, qué lástima que no se ve. Ahora voy a pasar para otra filmina. Me queda un elemento que vive, el elemento D es exactamente este que aparece aquí, y es el determinante en las variables t. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasó aquí? Obtuve una coacción natural en el espacio vectorial el determinante. ¿Está bien? El determinante de probar el determinante, se deduce fácilmente que el determinante de la identidad es 1. Eso quiere decir, esto se deduce de que es un elemento de tipo grupo, que epsilon es determinante de 1, que el determinante del producto de matrices es el producto de los determinantes, y esta regla de la función adjunta, cuando uno quiere hallar la inversa de matrices, es que si uno toma la matriz T de todas las variables T y J en n cuadrado y las pone como matriz, y hace el producto de su adjunta, esto es una igualdad en el álgebra de las matrices, determinante de T como función por la matriz identidad. ¿Está bien? Bueno. Entonces, el determinante aquí está jugando un rol preponderante en la estructura del álgebra de matrices. Porque como vimos, al cocientar por un cierto ideal el álgebra de matrices, obtenemos el álgebra de especial lineal, que es un grupo. Si en lugar de cocientar por determinante menos 1, invierto el determinante, lo que obtengo son las matrices inversibles. Bueno, esta traducción de que los objetos geométricos sean grupos se traduce en álgebras de funciones que, además de ser biálgebras, se llaman álgebras de Hopf. ¿Qué quiere decir? Traduzco la propiedad de tener inversa en los objetos geométricos dados por las funciones en los grupos. Esta función se llama la antípoda y simplemente es una función que va voy a poner O directamente para no poner O de SLN u O de GLN, del álgebra de funciones en el álgebra de pregunta de curioso nomás. Si Sí. vos del lado izquierdo ponés los grupos clásicos, del lado derecho, ¿te queda algo que le llaman clásicos, álgebra de Hopf clásica o algo así, o nada especial? Sí. En realidad, las álgebras que obtenés del lado derecho son todas conmutativas. ¿Está bien? Y es un teorema, como el teorema que como que dije al principio, es que toda álgebra de Hopf conmutativa, digamos sin nilpotentes, es el álgebra de funciones sobre un grupo algebraico. No importa que sea clásico. O sea, la gente no habla de clásico, sino obtenés a través de este funtor que acabo de decir recién, es lo mismo considerar grupos algebraicos afines a álgebra de Hopf conmutativa sin nilpotentes. ¿Está bien? Ese es un cambio de notación nada más. ¿Pero le pedís semisimple o reductivo o algo al grupo algebraico? Nada, eso vale siempre. Okay. La gente puede decir, sí, álgebra de funciones clásicas, pero no queda bien dicho. Generalmente especifican sobre qué grupos se están tomando, porque el teorema vale en general. ¿Ven? Bueno, la idea es efectivamente, lo que acabo de decir Emilio, es que cuando uno tiene simetrías dadas por grupos, los puede reemplazar por simetrías dadas por álgebras de Hopf. En este caso son conmutativas. Lo que sucede es que en física empiezan a aparecer simetrías que no están dadas por objetos conmutativos, como en este caso. Entonces, está la necesidad de encontrar simetrías dadas por objetos no conmutativos. Pero aquí tenemos un problema, y el problema es, no puedo volver a tomar grupos, porque si tengo una álgebra no conmutativa, no se corresponde a la álgebra de funciones sobre un grupo, porque las que se corresponden son las conmutativas. Entonces, uno dice heurísticamente que es el álgebra de funciones sobre un cierto grupo que lo llamamos cuántico. Se le dice cuántico, el grupo cuántico al grupo que debería corresponder
al álgebra de funciones no conmutativas. Bueno, ¿cómo encontramos el álgebra de funciones? Bueno, como dije antes, la importancia es saber invertir el determinante, ¿no? Si uno puede invertir el determinante, o sea, localizando el determinante, puede definir la antípoda en el álgebra de funciones. Por ejemplo, en el caso de SL2, uno define la antípoda en cada monomio que genera el álgebra de funciones en 4 variables, simplemente por la fórmula de saber invertir una matriz 2×2 cuando el determinante es 1. ¿Sí? Y esta fórmula vale en general. Entonces, hasta acá voy a hacer un resumen de la idea clásica que estoy tratando de poner. Dada una acción de algo sobre un espacio vectorial, lo traduzco en una coacción del álgebra de funciones. En este caso, en el que estuve diciendo, fue una coacción del álgebra de matrices. Esta coacción se extiende a una coacción sobre el álgebra exterior, de forma buena, que es homogénea, usando esta homogeneidad y que el álgebra exterior tiene un grado máximo, encuentro un elemento distinguido en el álgebra de funciones, ahí volví, que es el determinante. Localizando en este determinante, o en este caso poniéndolo igual a 1, obtengo el álgebra de funciones sobre un grupo. Y el grupo lo obtengo tomando el espectro. Entonces puedo obtener el objeto que estoy buscando a través de coacciones y de un cierto elemento distinguido, que es el determinante, por el cual tengo que tomar el cociente igual a 1 o localizarlo. En el caso que localice o que lo invierta, lo que obtengo es el álgebra de funciones sobre las matrices, GLN, las matrices inversibles. Muy bien. ¿Qué distingue al álgebra simétrica del álgebra exterior? ¿Por qué pude hacer lo que hice? Bueno, el álgebra simétrica del álgebra exterior, como todos sabemos, lo puedo dar por un cociente del álgebra tensorial por un cierto núcleo, que es el núcleo este es el núcleo del simetrizador, y el álgebra exterior lo puedo ver como el núcleo del morfismo el antisimetrizador. Bueno, en este caso voy a describir un poco cómo es el morfismo que estoy diciendo, el simetrizador y el antisimetrizador. Estos están asociados a un morfismo de B tensor B, que es dar vuelta el tensor, simplemente. ¿Está bien? Este morfismo tiene es morfismo trivial, que se usa constantemente en álgebra, aunque no lo veamos, tiene una propiedad buena. ¿Cuál es esa propiedad? Que satisface la ecuación de trenzas. ¿Cuál es la ecuación de trenzas? Bueno, esta ecuación de trenzas tiene esta forma, que me dice cómo cambiar los tensores en el producto tensorial de B tensor B, tensor B. ¿Está bien? Es un endomorfismo de B tensor B, y la igualdad está dada en estos dos endomorfismos de B tensor B, tensor B. Diagramáticamente tiene esta forma, ¿sí? También si pongo en cada punta del diagrama una copia de B, y C es hacer el cruce, bueno, entonces este lado me da este diagrama y este lado me da este diagrama. ¿También? Es como pasar una cinta por abajo, esta cinta que está acá, de un lado hacia otro, como ven. Entonces, obviamente debería valer, dice 1, pero encontrar soluciones de ecuación de trenzas es un problema muy conocido, que mucha gente importante lo y la solución de cuántica de Ian Baxter tiene origen en física, y resulta ser muy importante encontrar soluciones de la ecuación cuántica de Ian Baxter. Bueno, en este caso, soluciones de la ecuación de trenzas. Entonces, la simetría que estaba escondida acá era la simetría de dar vueltas dos tensores. Y eso fue lo que nos permitió definir el álgebra exterior y el álgebra simétrica. ¿Cómo se definen los simetrizadores? Bueno, a través de una solución de trenzas, en este caso el flip que teníamos antes, uno puede definir una acción del grupo de trenzas en Bm, en las m potencias tensoriales de B. ¿Cómo lo define? Bueno, primero recuerdo que el grupo de trenzas es el grupo generado por n-1 variables. M, acá tengo otro typo, acá es una m. Tal es que los generadores conmutan si la diferencia entre los subíndices es mayor a 1,
Y si es 1, satisfacen esta ecuación. Como verán, es casi la presentación del grupo simétrico en M letras. Lo que falta es que al cuadrado cada elemento de 1. Por lo tanto, naturalmente uno tiene una biyección, un epimorfismo de grupos del grupo de trenzas de Artin tipo A. Este sería un grupo de trenzas de tipo A. A el grupo simétrico. ¿Está bien? Existe una sección de conjuntos que se porta bien, que se llama la sección de Matsumoto. Y a través de la sección de Matsumoto podemos definir el simetrizador en grado M. El simetrizador de grado M de C es cómo actúa el elemento M sigma para cada sigma, es la suma. ¿Está bien? Acá no dije, y acá se me pasó, voy a ver si puedo escribir, la acción de cada TI actúa, lo que hace TI es cambia dos tensorandos a ver, esperen. Es muy difícil escribir con el mouse. Bueno, ahí voy. Lo que hace es, cambia, a ver, voy a escribir así. Esperen, ya sé cómo es. Es la identidad. Porque si conecto el iPad va a andar mal. Es la identidad en los primeros, este es el lugar I, ¿está bien? La identidad en los I-1, tensor, C, tensor, la identidad, en los que sigue, ¿está bien? O sea, ¿qué quiero hacer? Lo que estoy diciendo es que intercambia copias de los tensores en el lugar correspondiente. En el I es en el lugar I más 1. M menos I menos 1. Bueno, la idea es esa. Actúa naturalmente intercambiando los tensores. Bueno, entonces usando esa acción, uno define el simetrizador de esta forma, sumando todas las posibles acciones de los elementos del SM. Y el ideal J que dije antes está dado por el núcleo de este simetrizador. ¿Sí? El J es con menos tau, con menos el flip, y el ideal I es con tau, sin el menos. ¿Qué pasa si uno, en lugar de agarrar el flip, agarra otra solución de trenzas? Bueno, uno lo puede hacer, vale la misma definición, y usando esta definición, uno define el álgebra cociente. En este caso, esta álgebra es conocida, tiene nombre y se llama la álgebra de Nichols. ¿Está bien? Esta es una definición explícita del álgebra de Nichols, la habrá escuchado nombrar en alguna charla de Nicolás o de gente relacionada a Nicolás. Se puede dar muchas formas, muchas otras definiciones. Esta es una de ellas y es casi explícita. Parece fácil encontrar un álgebra de Nichols en este caso, pero el problema es que es describir estos núcleos de los simetrizadores. En el caso que use cualquier C, se le dicen simetrizadores cuánticos. Bueno, entonces, tomando otras simetrías en B tensor B, la pregunta es ¿qué biálgebras coactúan naturalmente en B tensor B, en B, perdón, o qué álgebras de Hopf actúan naturalmente? Y si existe una versión de un álgebra exterior para cualquier C. Bueno, esta pregunta fue respondida por mucha gente, sobre todo para tratar de encontrar esos objetos que daban simetrías en física, ¿está bien? Una de las primeras aproximaciones fue de Manning, que definió las Grassmannianas cuánticas, las quantum Grassmannians, que son álgebras cuadráticas, que son como las que mostré antes. Lo mismo hizo Fiore, definiendo las quantum exterior algebras,
Después un paso más adelante lo dieron Etinghoff, Shedler y Soloviev, que empezaron a encontrar álgebras exteriores asociadas a soluciones de la ecuación de trenza conjuntista que son involutivas. Esto le permitió definir determinantes, nuevos determinantes, con un montón de propiedades, que son las mismas propiedades que satisfacen los determinantes, con los menores, con un montón de fórmulas que uno sabe que valen de álgebra lineal. Bueno, entonces esto produjo que se puedan construir un montón de álgebras que supuestamente son álgebras que actúan sobre espacios con simetría no trivial. Bueno, en el 2009 Kirchmann y coautores hicieron algunos estudios con álgebra de Kornstein, y Chevasito, Walton y Wang, entre el año pasado y no sé el artículo, trabajaron sobre formas preregulares, álgebras dadas por formas preregulares. Bueno, Gurevich también estuvo en el 91 investigando sobre esto, con soluciones asociadas a la solución cuántica, a la ecuación cuántica de Ian Baxter, y el que lo hizo bien explícito fue Hayashi, que es para cada grupo clásico, como dijo Emilio antes, definió un determinante cuántico. ¿Sí? Y ahora voy a dar un poco la idea de cómo hizo Hayashi para definir efectivamente, explícitamente, estas álgebras no conmutativas asociadas a grupos clásicos, que se deberían corresponder al grupo cuántico. Digamos, no existe un grupo porque no es el álgebra funciona sobre un grupo porque no es conmutativa, pero al ser no conmutativa y mantenerse esas relaciones, decimos que es una cuantización del grupo clásico. Bueno, el primer paso para tratar de entender cómo definir determinantes cuánticos es la construcción de FRT, que es la solución a la primera pregunta que puse antes. ¿Cuál es el espacio, o cuál es el álgebra que coactúa o que actúa naturalmente en un espacio vectorial? Bueno, esto se debe a la construcción de Fadeev, Reshetich y Tajtayan, que son tres físicos, creo. Siempre hago la misma pregunta, pero no sé, creo que Reshetich es físico matemático, donde dan una forma de construir una vía álgebra que actúa naturalmente en un espacio vectorial. Entonces ahora fijemos un espacio vectorial B, de dimensión n, con base x1, xn como antes, y tomemos un endomorfismo cualquiera, sin pedir que satisfaga la ecuación de Trenz. Bueno, construyamos la álgebra asociativa libre unitaria en variables t y j. Acá no le estamos pidiendo conmutativa. Resalten eso, por eso puse los, no sé cómo se dicen estos, los angle rangle, los corchetes estos, que no son los cuadraditos. Bueno, como es el álgebra asociativa libre, uno lo puede definir naturalmente, universalmente, una estructura de coálgebra. Así que es una coálgebra naturalmente, con las mismas fórmulas que usé antes. Y B tiene estructura natural de comódulo, que es la misma que definí antes. Pero el punto aquí que está escondido, que no dije antes, es que no sucede siempre que la C, el endomorfismo que uno elige de B tensor B, es un morfismo de comódulos. Eso no tiene por qué suceder. Bueno, este C es un morfismo de comódulos si el morfismo C se comporta bien con la estructura de comódulos. Quiere decir que este diagrama conmuta. Bueno, si escribimos las bases, ¿quién es este morfismo C? Si uno escribe cuánto vale en la base del producto tensorial de B tensor B, uno sabe, bueno, existen ciertos coeficientes que se escriben en la base de llegada, ¿no? Bueno, la construcción del álgebra de FRT es simplemente pedirle al álgebra tensorial que describí antes, que satisfaga que C sea un morfismo de T comódulos. Entonces, para ello tomo simplemente el cociente por la relación que me dice que el diagrama este es conmutativo. Entonces, esta relación que aparece aquí abajo es la relación de tomar un elemento de acá y moverlo por el morfismo la coacción, que me da de este lado, y de este lado es tomar el mismo elemento y hacerle esta composición de morfismo. Bueno, entonces por la misma definición, en general en los libros uno encuentra esta definición sola y cuesta difícil entender de dónde salió, pero creo que es muy clara cuando uno piensa en la propiedad que estaban buscando Fadeev, Reshetich y Tajtayan. Naturalmente, por la misma construcción es una biálgebra. B es un comódulo sobre esta biálgebra ADC.
el morfismo C es colineal, por la misma definición, y más aún esta álgebra FRT, la llamo FRT para hacerlo más corto, satisface una propiedad universal. ¿Cuál es la propiedad universal? Es que si tengo una biálgebra tal que B es un comódulo sobre esa biálgebra, entonces existe un morfismo de biálgebras de A en B, tal que el diagrama conmuta. Entonces, esta álgebra que uno construye, tomando como relación la propiedad que debe satisfacer, es una álgebra universal. Por ejemplo, un ejemplo cortito. Si uno toma B como K2 y cualquier escalar no nulo, y esta matriz que va de B tensor B tensor B, el álgebra FRT es el álgebra conocida como la álgebra cuántica de matrices cuánticas de 2×2. Este ejemplo se extiende a álgebra de matrices de n por n, y al igual que antes, uno puede probar que la coacción se extiende a la álgebra tensorial en B, no solo en B, sino se extiende a la álgebra tensorial, y también se puede definir sobre un cierto cociente de la álgebra tensorial, que es el cociente dado por el simetrizador cuántico. El cociente de este que está dado aquí es, como pueden ver, esta relación dada que parece muy natural la extensión. Simplemente fíjense que cuando Q es 1, me queda el álgebra exterior. Bueno, este es el álgebra de Grassmann, las Grassmann que eran conocidas por todos los autores anteriores. Si uno toma el cociente dado por aquí, le pone menos en vez de más, obtiene el álgebra simétrica cuántica, que mucha gente lo llama el espacio cuántico. ¿Sí? Por ejemplo, si n es igual a 2 y uno pone k menos, lo que uno obtiene es el plano cuántico. Muy bien, al igual que antes, estas son álgebras graduadas, los espacios homogéneos, subespacios homogéneos son comódulos, y el de grado mayor, n, de la álgebra exterior cuántica, también es 1. Entonces, reproduciendo lo que hicimos antes, obtenemos un elemento determinante. Y bueno, en este caso, como se satisfacen estas relaciones cuánticas de Q conmutación, lo que obtenemos es esta fórmula de determinante. Nótense que si Q es 1, me queda la misma fórmula de determinante que dije antes. Curiosamente, el determinante es central en el álgebra cuántica de Mn, y uno puede definir, como es central, puede definir el álgebra cuántica de SLN tomando el cociente. Bien, esto que está aquí, uno puede probar que es un álgebra de Hopf. Bueno, entonces la pregunta es, ¿siempre puedo obtener un álgebra de Hopf a partir de una álgebra FRT? O sea, ¿siempre la simetría de un espacio cuántico está dada por una álgebra de Hopf? Y lo que uno le gustaría es que sí, porque las simetrías uno las asocia a objetos de ese tipo grupo, no solamente a monoides. Entonces, esta pregunta se la hizo Schauenburg, como si existe una álgebra de Hopf que en cierto modo extienda a la álgebra FRT. Y bueno, la respuesta es que sí existe, pero tengo que poner ciertas condiciones sobre el morfismo C. En este caso, es que es una solución de la ecuación de trenzas, o de la solución de la ecuación cuántica de Yang-Baxter, y que sea rígida. No voy a decir aquí cuál es la definición de rígida, porque es muy técnica, pero bueno, tiene que satisfacer algo más que ser una trenza. Bueno, esta álgebra de Hopf que construye Schauenburg tiene una propiedad que es cuasi triangular. No importa cuál es esa propiedad, quiere decir que las correpresentaciones se portan bien monoidalmente. También pueden intercalar dos correpresentaciones en la categoría de módulo. Intercambiar de lugares, bueno, no importa. Bueno, la propiedad universal que tiene esta álgebra de Hopf es que B efectivamente es un comódulo, y que si tengo otra biálgebra cuasi triangular donde B es un comódulo, entonces existe un morfismo de biálgebras de HS en B. Schauenburg la construye agregando muchos generadores. Entonces, es cierto que es una construcción universal, pero no es buena para hacer cálculos ni para encontrar efectivamente el álgebra de Hopf que uno quiere encontrar, o sea, el objeto geométrico. Entonces, las preguntas que vienen a dar lugar
son las siguientes. Da una trenza rígida. Lo que primero que queremos hacer es encontrar un determinante cuántico para la álgebra FRT. Luego, si encontré el determinante cuántico, lo invierto y el objeto que obtengo de la localización es una álgebra de Hopf. Y si puedo probar eso, el tercer paso sería probar que efectivamente es el álgebra de Hopf que daba Schauenburg. Entonces, de esta manera lo que hicimos es, no necesitamos agregar una cantidad grande de variables para encontrar la antípoda, sino que simplemente se obtiene buscando una local igual que en el caso clásico. ¿Vale? Esto fue el problema que atacamos con Marco y que podemos encontrarle solución. Bueno, el paso 1 es encontrar un análogo al álgebra exterior, porque el determinante lo sacamos como un objeto geométrico de la acción sobre el álgebra exterior. Bueno, encontramos un montón de álgebras de este tipo y por eso le damos una definición abstracta de este tipo de álgebras, que es la siguiente. Dada una biálgebra cualquiera y un comódulo sobre esta biálgebra, una comódulo álgebra quiere decir que es un comódulo de una álgebra donde ambas estructuras son compatibles. B es, acá hay otro typo que puse mal en la traducción, pero traduje mal. Así que voy a decir diferente como está escrito. B es un álgebra de Frobenius débil graduada, hay que sacar el mente. En inglés es Weakly Graded Frobenius Algebra. Para A y B, sí, es graduada. Esto quiere decir que es graduada. Se porta bien con la estructura de producto de álgebra. Cada componente homogénea, al igual que antes, es un subcomódulo. Es conexa, quiere decir que en grado 0 tengo solo el cuerpo. Y le pedimos además que en grado 1 sea isomorfo o igual a B como comódulos. Que sea dimensión finita. Que en el grado máximo, como dimensión finita tiene un grado máximo, la dimensión sea 1, y que la multiplicación de la álgebra B me induzca formas bilineares no degeneradas entre el grado 1 y el top menos 1, de ambos lados. ¿No? ¿Por qué le pusimos débilmente graduadas? Esto fue con la sugerencia de Chelsea Walton, porque si uno le pide que la multiplicación induzca formas bilineares no degeneradas en todos los grados, en n, por top menos n, que sea no degenerado, esto es la definición de álgebra de Frobenius, graduada. Entonces, estas álgebras parecen muy arbitrarias, estas definiciones, pero hay un montón de este tipo de álgebras. ¿Cuáles son las álgebras que nosotros tenemos a mano? Son todas las álgebras de Nichols asociadas a trenzas, que son de dimensión finita, ¿no? Por supuesto. Si la álgebra de Nichols asociada a la trenza de dimensión finita es una álgebra de Frobenius débil graduada. Entonces tenemos un montón de ejemplos que generalizan todos los ejemplos de Manning, Etinghoff y toda la otra gente, que no son ni cuadráticos ni no son homogéneos de ningún grado. O sea, hay varias relaciones de distintos grados. El problema es que muchas veces es difícil determinar explícitamente la álgebra de Nichols y difícil determinar si tiene dimensión finita. O sea, muchas veces se conoce que existe siempre la álgebra de Nichols, pero no podemos determinar la dimensión. Hay problemas abiertos, importantes saber cuándo ciertas álgebras de Nichols son de dimensión finita. Bueno, pero tenemos a mano un montón de álgebras de Nichols. Bien, vamos a fijar entonces B y C una trenza rígida. Sí. ¿Qué? ¿Tienen ejemplos que no sean álgebras de Nichols, de estas álgebras de Frobenius? En característica 0 no, porque, o en característica P hay un montón, pero en característica 0 no, porque no conocemos ninguna álgebra. Todas estas álgebras son... Eso me lo preguntó el referee también. Ahí No lo Gastón pude se cortó mucho. Sería bueno que repita la respuesta a Cristian. ¿La respuesta? Bueno, la respuesta es que en característica P sí hay álgebras trenzadas que no son Nichols, pero en característica 0 no, porque estas álgebras que buscamos son trenzadas
y no se conocen ejemplos de características en cero que sean álgebras de Hopf trenzadas y que no sean Nichols. Esa es la famosa conjetura de generación en grado 1. Bárbaro, gracias. Bueno, lo que decía es que el referee nos preguntó lo mismo y no le pudimos responder. Pero bueno, es una conjetura que si uno prueba es un teoremón. Bueno, entonces, dada una... O sea, quiero decir que en la definición anterior tenemos muchos ejemplos de ese tipo de álgebras. Y tenemos ejemplos de que... de este tipo de álgebras que no son Nichols, como dijimos antes, porque le falla algo, pero me sirven de ejemplo también. Son ejemplos medios caóticos, porque tienen divisores de cero y pasa algo raro. Si uno tiene una álgebra de Frobenius débil, graduada, y toman el grado máximo homogéneo, son todos múltiplos de un elemento, este elemento lo llamo elemento de volumen. Bueno, entonces el determinante cuántico va a ser el que acompaña la coacción del elemento de volumen. ¿Está bien? Como, igual que definimos el determinante, como encontramos el determinante en la coacción, acá defino el determinante cuántico usando la coacción sobre el elemento de volumen. Entonces, esta es nuestra definición de determinante cuántico general, que está asociada a una álgebra de Frobenius. Bueno, algunas observaciones de esto es que el determinante no depende del múltiplo que tome del elemento de volumen, que como en la multiplicación me genera una forma bilineal no degenerada, tengo una base del grado máximo top menos 1 que satisface esta propiedad con la base de grado 1, ¿está bien? Que cuando multiplico me da los delta y j por el elemento de volumen, y usando estos elementos de la base en grado top menos 1, y que en top menos 1 también es un comobro, es homogéneo, se comporta bien con el coproducto, con la coacción, perdón, defino los cofactores que viven adentro del álgebra de FRT. Estos cumplen el rol de ser los cofactores. Al igual que antes, usando las fórmulas de la coacción, uno tiene que los cofactores T y J mayúscula, tienen que satisfacer estas dos igualdades. Bueno, vale que efectivamente me dan como si fuera una fórmula de la inversa de los T y K, los cofactores. Es una proposición fácil que nos sale, casi las definiciones que tomamos. Entonces, para encontrar una inversa de la matriz T, lo que a uno le gustaría es que el elemento este sea inversible. Bueno, entonces lo que tomamos es la localización en D, ¿está bien? De forma universal. Cuando la localización existe, podemos invertir el D. Bueno, la localización, en términos generales, en términos categóricos, está dado por un par, la localización de un álgebra cualquiera, ¿no? En un elemento cualquiera, es un par HI, donde H es una K-álgebra, I es un morfismo de álgebra, tal que la siguiente propiedad universal se cumple. ¿Qué quiere decir? Que si tengo otra álgebra B, y para todo morfismo que va de A en B, que F de D es inversible, entonces existe un único morfismo de H en B, que es el diagrama común. Como dije antes, puede no existir la localización de un álgebra cualquiera, un elemento cualquiera, pero por suerte, cuando nosotros hablamos de D, tenemos ciertas propiedades a mano que, por ejemplo, es un elemento de tipo grupo, y se puede probar que siempre existe la localización. ¿Sí? Entonces, con la propiedad Disculpa, Gastón, universal de la localización. que sea de tipo grupo, ¿te garantiza eso? ¿Es general? ¿O se necesitan más propiedades? No, que sea tipo grupo me garantiza que no colapse. Ok. O sea, que existe la localización. O sea, esa es la única hipótesis Bueno, que como tiene necesito para que haya localización. para que... Sí. Digo, Ok, gracias. puede ser que exista sin que D sea de tipo grupo, ¿ok? Está bien. Eso te garantiza nomás que existe. Gracias. Perdón, interrupción. Claro. No, está muy bien. Ahora, como satisface una propiedad universal, esta localización, la voy a llamar ADD, ¿está bien? Porque es única salvo isomorfismo. Bien. Entonces, defino la álgebra localizada directamente como asociada a la FRT, como la generada por los que generan la FRT, más un elemento que lo llamo D a la menos 1. ¿Está bien? O sea, los T y J satisfacen la relación FRT, y el D a la menos 1 satisface que es el inverso de D. ¿Sí?
Gracias a los trabajos de Hayashi, que lo dijo en otros términos, pero nosotros podemos entender bien lo que quería decir él, y usándolo en nuestros casos, sale que conjugar por el determinante cuántico es un automorfismo del álgebra de FRT, ¿está bien? Que se escribe acá en esta forma. Eso me dice que va a estar bien definida HC, y que usando que está bien definida, uno puede probar que es una biálgebra cuasi triangular. Así que estamos bien encaminados, nos falta probar que HC efectivamente es un álgebra de Hopf, o sea, con invertir solo un elemento del álgebra de FRT, produzco una inversa, digamos, por la antípoda. Y esto es algo remarcable, en una clase siempre suceda. Bueno, en un caso sí, sucede, pero le tenemos que pedir dos condiciones, que últimamente creemos que la hemos sacado, estas dos condiciones, que Marco me va a ¿cómo se dice?, apoyar lo que estoy diciendo, una idea que se le ocurrió a él, de quitar estas dos condiciones. Bueno, a ver, espérenme 3 segundos que se me está por apagar la computadora como me mudé, que la enchufo. Espérenme un poquito. Lo comento de vuelta por las dudas, que cuando tenés esa relación de conmutación D algo es igual a J de algo por D, la localización la podés describir como cálculo de fracciones, porque podés poner todo sacar todas las inversas de D por un mismo lado, digamos, que es la manera por ahí más que la gente está más acostumbrada a verla. La localización en general, o sea, siempre existe porque le agregás formalmente un elemento y dividís por la relación. El problema que puede haber, que Gastón le llama que no exista, es que por ahí el 1 es igual al 0. Entonces, bueno, eso es, en ese sentido uno dice que ahí no existe. Y cuando es de tipo grupo, siempre existe porque la relación es, está en el núcleo del elemento. Te aseguras que el 1 no es 0. ¿Eso que decir que siempre salen para el mismo lado es porque D es central? O sea, ¿D central siempre en estos casos? No. Central o normal, o sea, Normal. conmuta con un automorfismo J. Ah, claro, es normal por el automorfismo J, claro. Luego, Entonces ahí siempre tenés cálculo de fracciones. Está bien. Sí. Ahí volví. Ahí volví. ¿Me escuchan? Confírmeme que me escuchan, ¿está bien? Bueno. Te escuchamos, Gastón. Perfecto. Bueno, justo la última termina. Era obvio que me iba a pasar esto. Pero bueno, volviendo, lo que decía Marco. Podemos probar que son álgebras de Hopf si se satisfacen algunas de estas dos condiciones, que el morfismo canónico, que va de ADC en la localización, es inyectivo. Esto no siempre es cierto, hay casos que no es inyectivo, por ejemplo si hay divisores de cero. O que el J, que definió Hayashi, satisface esta relación. En ese caso, el álgebra HS efectivamente es un álgebra de Hopf cuasi triangular. Y la antípoda está definida explícitamente en el inverso del determinante dado por el determinante cuántico, y en los T y J usando la famosa fórmula de los cofactores que uno aprende en álgebra lineal. O sea, sigue funcionando la misma fórmula, mágicamente. Bueno, como corolario, tenemos que si vale la relación esta que voy a poner de Hayashi, entonces nuestra álgebra localizada es efectivamente el álgebra que definió, isomorfa al álgebra que definió Schauenburg. Entonces encontramos una fórmula explícita para encontrar antípodas y álgebra de Hopf sin utilización de agregar generadores ni relación. ¿Está bien? Si tengo 3 minutos, les muestro 3 ejemplitos que tengo, que esto además de ser teórico, encontramos muchos ejemplos a mano y calculables. ¿Sí? No sé si me dicen que sí o que no. Sí, adelante. Bueno, ahí sigo. Bueno, entonces, los ejemplitos. Entonces, bueno, el ejemplo que quería decir es que en este caso el determinante cuántico es central, y la pregunta era si siempre sucedía esto. Y la respuesta es que no. Y justamente
Bueno, en el caso que es central podemos definir, se cumple una de las condiciones del teorema y uno puede definir la álgebra de Hopf y explícitamente la antípoda. Y como es central, uno puede definir, puede tomar el cociente en el determinante -1, entonces tiene una álgebra de Hopf asociada a lo que sería un grupo especial lineal cuántico, ¿está bien? Asociado a esta solución de tren. Eso, un grupo nuevo cuántico. La pregunta es que si el que hizo Héctor, si el determinante cuántico es central, no siempre es central, acá encontramos un ejemplo, y este fue el ejemplo que nos hizo avanzar sobre todo este problema, porque no entendíamos lo que decía Etinghoff en un paper, que efectivamente eran todos centrales. Como no salía a probarlo, empezamos a investigar y encontramos uno que no era central. Esta viene dado por una solución de trenzas involutiva. Las relaciones FRT son todas estas, son un montón. El determinante cuántico, bueno, uno prueba que el álgebra de Nichols en estos casos siempre existe y de dimensión finita. El determinante cuántico está dado por esta fórmula y no es central. Entonces, cuando no es central, podemos encontrar la localización está bien definida, encontramos una fórmula en la antípoda dada por los cofactores, como dijimos antes, pero en este caso no tenemos forma de definir el grupo cuántico de especial lineal asociado a esta ecuación de trenza. Y Si por uno... último... ¿Puedo dale. preguntar? Si uno se restringe, por ejemplo, qué sé yo, trenzas tipo diagonal, ¿ahí sale siempre central? ¿O tenés que tomar sí o sí trenzas no diagonales? Creo que no era diagonal las que mostraste. No, no eran diagonales las que mostré, las que son diagonales encontramos también una fórmula de hacer esto y creo que siempre va central, pero no me acuerdo muy bien. Creo que las que encontramos nosotros daba, pero no me acuerdo. Estaba en el paper. Quizás Marco se acuerde. No, no No, me no me acuerdo. acuerdo, pero lo vamos a mirar. Bueno, no sé, no me acuerdo. Gracias. De nada. Y acá agarré otra trenza no diagonal. Agarramos con Marcos. Una relacionada a las álgebras famosas de Fomin-Kirillov. Estas álgebras están dadas por la solución de trenzas asociadas a la clase de conjugación de transposiciones en S3. Bueno, la solución de trenzas viene dada por la conjugación y la trenza tiene esta forma explícita, ¿no? Acá en el triangulito es la operación que está acá arriba, ¿está bien? Y actuando en I es I y actuando en J me da el otro K. O sea, es la conjugación entre estos tres elementos que representan elementos de la clase de conjugación de C2. De S3, perdón, de transposiciones. Bien, las relaciones FRT son un montón, pero una codifica en una fórmula así. Es simplemente cuando uno cambia de orden dos elementos de los generadores del álgebra, simplemente cambian de esta forma los subíndices. Es muy linda la fórmula. Y bueno, para una álgebra, una biálgebra. De hecho, es conocido que el álgebra de Nichols asociada a esta solución de trenzas es de dimensión finita, tiene relaciones cuadráticas, que son estas tres, tiene dimensión 12 y el top degree es 4. Así que podemos tomar un elemento de volumen, es este tipo de elemento de volumen. En ese caso, el determinante cuántico es esto, ¿saben? Es de grado 4. Lo que sucede es que, esto tuvimos que usar GAP para comprobarlo, es que el determinante cuántico es central. Esto fue una sorpresa porque con semejante fórmula no hubiéramos imaginado eso, pero es central. Y entonces uno puede localizar y tomar también el cociente determinante igual a 1. Entonces tenemos dos álgebras de Hopf asociadas a el álgebra de Fomin-Kirillov, que coactúan naturalmente en él. Una es localizando en el determinante, que nos da fórmula de la antípoda, y la otra es tomando el determinante igual a 1, que me da la versión SL del álgebra, que coactúa naturalmente sobre el álgebra de Fomin-Kirillov. Bueno, esto es todo lo que quería decir. Muchas gracias y perdón por todas las desprolijidades. Bueno, invitamos a todos a aplaudir. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta, comentario? Yo quería preguntar de esto último que
pusiste acá, bueno, vos definiste estas álgebras, la GL, O2, DS3 y la SL. Sí. La SL, si vos agarraras y tomaras el dual de esa álgebra de Haas de dimensión infinita, ¿está relacionada a la forma inquilino o algo de ese estilo? O sea, porque digo, uno tiene, esto los tiene que pensar como álgebra de funciones sobre un grupo cuántico, entonces el dual debería ser el grupo cuántico. Claro. ¿Hay alguna relación de ese estilo tomando duales? Sí, el dual de esta debería estar en dualidad, no sé si no degenerada o no degenerada, eso creo que siempre vale, pero no sé en este caso, sobre el doble de una bosonización de la Fomin-Kirillov. O sea, la Fomin-Kirillov sería el álgebra envolvente de la parte nilpotente, ¿está bien? Si está tipo grupo cuántico, la Fomin-Kirillov sería la parte positiva. Entonces, esto está en dualidad con todo el grupo cuántico, o sea, que agregarle el toro y hacerle el doble. Entonces, ahí sí tendrías la dualidad. ¿Y el toro tiene que ser S3 o no? El toro debería O sea, ser, sí, es S3, o más generalmente es el grupo de automorfismo de la trenza, el grupo envolvente de la trenza. Ah, ok, está bien. O sea, Sí, digo, porque eso tiene dimensión finita, es como que lo más chico creo que es S3. Claro, C3 Pero, es un cociente del grupo grande. Entonces, el toro sí, es sí. el que tenés que agarrar, es el más grande. Eso no lo escribimos, pero bueno, también se puede ver con las construcciones de FRT. Tomás ese toro, el doble, y estaría en dualidad con estas que encontramos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en ese caso también pido disculpas, son de estas cosas que pasan, estas cuestiones técnicas, que espero que sepan entender, es el precio que pagamos por seguir conectados, así que, bueno, los invito de vuelta a aplaudir nuevamente, a agradecer nuevamente con aplausos. Muchas gracias.